Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje del ciclo de webinars que venimos desarrollando en el marco del modelo de sistemas de cuidado y apoyos inclusivos y transformadores a través del convenio que está ejecutando UNICEF con ASDOWN y la articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional. Antes de iniciar, pues queremos referirnos sobre la difícil situación que atraviesa nuestro país como consecuencia del terremoto que hubo el pasado lunes. Desde el convenio UNICEF ASDOWN expresamos nuestra solidaridad con las personas, las familias y las comunidades afectadas, especialmente con quienes han sufrido pérdidas humanas, daños en sus viviendas, interrupción de servicios o cualquier otra consecuencia que haya sido derivada de esta emergencia. Reconocemos también la situación de los equipos participantes, muchos de ellos de los territorios que se vieron más afectados como Quibdó, Pereira, Cali y Manizales, entre otros, quienes nos han acompañado de manera permanente en estos espacios de formación y que hoy pues enfrentan una situación compleja en su vida. Ante esta realidad, les cuento que hemos decidido realizar algunos ajustes de la programación habitual que hemos venido desarrollando en estos webinars, donde vamos a tener como un espacio de pare. Sin embargo, les comento que vamos a hacer un webinar durante el mes de agosto, el último durante el mes de agosto para después nuevamente retomar, mientras nuevamente se normalizan las situaciones en algunas de las regiones más afectadas, y para ello vamos a priorizar una temática que en este momento consideramos que va a ser muy relevante y es el webinar sobre respuesta inclusiva a emergencias humanitarias, cuyo propósito será fortalecer los conocimientos y las orientaciones para las acciones de preparación, atención y recuperación frente a las emergencias, reconociendo las necesidades, los derechos y la participación de las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras. Próximamente, o bueno, ya creo que les puedo compartir la pieza comunicativa que vamos a empezar a rotar. Permítanme en un momento, yo la abro por acá para que ustedes la puedan visibilizar. Esta pieza la vamos a empezar a rotar en estos días y les agradecemos mucho a todas las personas que se encuentran en cada una de las regiones, nos ayuden a empezar a difundirla. Desde luego, este webinar va a estar muy enfocado a personas que hacen parte ¿Dice? de los equipos de gestión del riesgo, entidades humanitarias, con un No, enfoque más espérate, ya te lo de envío por atención aquí. hacia las personas con discapacidad. El webinar lo vamos a llevar a cabo el próximo 19 de agosto y va a ser a través, se va a dictar la ponencia con las entidades de la Fundación Saldarriaga Concha y Colombia Líder, y por supuesto el convenio de UNICEF ASDOWN. Entonces les comentamos pues que vamos a compartir más adelante un formulario donde agradeceríamos que si ustedes dentro de sus territorios conocen personas que hacen parte de entidades humanitarias, funcionarios de alcaldías que hacen parte de gestión del riesgo, nos puedan ayudar con estos datos para poderles socializar esta información. Bueno, y sin más les cuento que el día de hoy nos acompaña una de nuestras ponentes invitadas. Ella también o trabaja eh, como profesional en UNICEF, y es la persona que hoy nos va con quien vamos a abordar el tema de libros digitales accesibles, una temática fundamental para avanzar en la eliminación de barreras de acceso a la información y aprendizaje y promover contenidos que puedan ser comprendidos y utilizados por todas las personas. Para orientar esta sesión les comentaba que está Angie Urbano. Ella es licenciada de Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional y tiene una especialización en Análisis de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia. Como les comentaba, ella es referente técnica de educación inclusiva en UNICEF y cuenta con mucha experiencia en la gestión pública de la educación inclusiva, tanto en contextos rurales dispersos como en escenarios institucionales. Esta trayectoria le ha permitido construir una mirada integral
sobre los desafíos que persisten para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Entonces, agradecemos pues el acompañamiento de Angie hoy en este webinar y sin más preámbulos, pues le doy la palabra para que ella pueda iniciar esta sesión. Angie, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta presentación tan generosa y tan amable. Conmigo va a estar una de mis colegas, Liliana Gamboa. Ella también es una profesional que acompaña el proceso de la educación en nuestro país, en Colombia, en UNICEF. Me presento para todas y todas y tenemos en el auditorio personas sordas. Esta es mi seña. Muchísimo gusto, soy una persona de 1,54 m. Soy mujer, casada recientemente. Mi padre y mi madre son de Nariño, Colombia, así que para mí es un gran privilegio estar en este espacio aprendiendo con ustedes. Entonces voy a dar la palabra a Liliana Gamboa, que también es mi colega de educación. Vamos a hacer a dos voces este ejercicio de conversación sobre los libros digitales accesibles y la ruta de alfabetización en el país. Entonces, Lili, si quieres, porfa, encender tu cámara para que te puedas presentar y te puedan conocer los demás. Y voy a empezar a la presentación que teníamos organizada. Hola, muy buenas tardes para todos. Un gusto, Liliana Gamboa. Hago parte del Listo. equipo de educación de UNICEF Colombia y gracias, Angie, por esta invitación a este espacio. Creo que a Angie se le cortó como la señal. Esperemos un momento mientras Angie retoma. Les agradezco que puedan ir diligenciando la asistencia. Nuevamente se los voy a compartir, pero también les agradezco mantener los micrófonos cerrados para no interrumpir la intervención de nuestras ponentes. Y recuerden que también les vamos a estar compartiendo un formato donde les pedimos que si ustedes tienen información en sus regiones de funcionarios que trabajen en todo el tema de gestión del riesgo y atención humanitaria, nos puedan ayudar con el diligenciamiento o la rotación de este enlace para poderlos invitar en el webinar de respuesta a emergencias con enfoque inclusivo. Mil gracias. Angie, confírmame si tienes audio, por favor. Ok, Lili, ¿me escuchan todas y todos? Sí, ahí te estamos escuchando. Pero no Sí, Ari. Ok, entonces esta es la presentación. En el fondo vemos una imagen de un lugar en Colombia que es un establecimiento educativo llamado el Sagrado Corazón de Jesús. Mentiras, esto es Río Grande, perdón. Y hay una niña con quien nosotros desarrollamos el piloto de libros digitales accesibles en el año 2025. Todas estas imágenes o fotografías que vamos a compartir con ustedes a lo largo de la presentación fueron autorizadas por las familias, las niñas, los niños, los cuidadores e incluso los establecimientos educativos. Entonces, hecha esta descripción muy rápida sobre esta fotografía, es una sala de sistemas como las que tenemos en nuestro país en diferentes zonas. Particularmente esta es una escuela rural que queda en la ruralidad dispersa y fue un ejercicio con el libro digital de Momo. Entonces, dicho esto, les vamos a compartir la agenda que tendremos para hoy. Haremos esta bienvenida, hablaremos de la crisis de la alfabetización en Colombia. Luego hablaremos qué son los libros digitales accesibles y cómo funcionan. Seguimos hablando de la relación de la ruta de alfabetización y los libros y les contaremos un poco más a quienes hemos llegado con los libros digitales accesibles. Dicho lo anterior, entonces le dejo la palabra a mi colega Liliana Gamboa, que va a hablar con nosotros en la primera parte sobre la crisis de la alfabetización en Colombia y la ruta de alfabetización. Entonces cambio y por aquí sigo moviendo las diapositivas, Lili. Vale, Angie, muchas gracias. Muy importante darle un poco de contexto de por qué hablamos de los libros digitales accesibles y por qué vamos a iniciar con la crisis de alfabetización en Colombia. Entonces, para
poder darle contexto a esto, es muy importante que ustedes sepan que los libros digitales accesibles hace parte de una de las herramientas que hemos venido trabajando desde UNICEF Colombia para mejorar la calidad de la educación del país, específicamente en alfabetización inicial, que ha sido un foco bien importante en el que hemos venido trabajando. Entonces vamos a hablar de esa crisis de alfabetización en Colombia. Adelante, Angie. Esa crisis de alfabetización en Colombia la vemos, la tenemos que ver un poco desde América Latina y luego un poco más pequeño de lo que pasa en nuestro círculo más cercano, que es Colombia. Y viene una pregunta que es, ¿por qué es importante aprender a leer y a escribir a la edad adecuada? Y es que ya hace varios años venimos estudiando, hay muchas investigaciones y en torno a estas investigaciones se ha podido identificar por qué es tan importante que los niños aprendan a leer y a escribir entre digamos que entre un rango de edades que se requiere y que neurológicamente el cerebro está preparado para esto, porque se activa algo que se llama la caja de letras. Entonces, cuando tenemos activa la caja de letras, es el momento propicio para aprender a leer y a escribir. Esto ocurre desde una edad muy temprana que se va dando al inicio de la etapa escolar, preescolar y grado primero, donde nosotros podemos trabajar con los niños y las niñas todo este proceso de aprender a leer y a escribir. Esto no quiere decir que si luego de que pasen primero no aprendan a leer y a escribir, claro que sí. El proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura nunca termina, siempre va mejorando y siempre va buscando que las habilidades se vayan desarrollando de mejor manera. Pero ¿qué sucede? Es ese tiempo propicio del que estamos hablando para poder trabajar con los niños y las niñas y con esa mente que aprende para que aprendan a leer y a escribir. Después de grado tercero, cuarto, quinto, ya no hablamos de un aprendizaje de la lectura y la escritura, sino una recuperación de aprendizajes, porque es un tiempo en el que se va a requerir de más capacidad cognitiva por parte de los estudiantes. Adelante, Angie, por favor. ¿Qué encontramos? Encontramos que en Colombia 2.605.000 niños y niñas no saben leer o no entienden lo que leen. Este es un dato estimado a partir de unas proyecciones que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y donde en un informe que nos entrega sobre pobreza del aprendizaje nos muestra cómo es el estado de los aprendizajes en Colombia, donde encontramos que de cada 3 niños, 2 no saben leer y escribir a la edad de los 10 años o no comprenden mejor un texto básico para su edad. Un niño cuando está a los 10 años es más o menos quinto de primaria. Uno esperaría que en quinto de primaria los niños puedan leer un texto básico y puedan dar respuesta a preguntas de comprensión muy básicas también o sencillas, pero eso no está pasando en nuestro país. Lo que ustedes ven al margen izquierdo es un mapa que nos muestra esa pobreza de aprendizajes por departamentos en Colombia. Nosotros contamos con toda la base de análisis que tiene el Banco Mundial y vemos municipios con los peores índices de pobreza del aprendizaje y encontramos lugares como el Guainía, como Amazonas, como La Guajira, como el Chocó, algunos municipios de estos que la pobreza de aprendizaje llega casi al 100%. Eso quiere decir que tenemos niños y niñas analfabetas en estos lugares de nuestro país. Recuerden que estamos hablando niños que se encuentran en la edad de los 10 años. Y al margen derecho lo que encontramos es unas pruebas, resultados de unas pruebas que también el Banco Mundial ha venido aplicando. Es una prueba que se llama EGRA. Estas pruebas son financiadas por Colombia Evidencia Potencial de la Educación. Seguramente ustedes lo han escuchado, por Empresarios por la Educación y por el Banco Mundial. A no tener pruebas estandarizadas, ya no tenemos las pruebas a ver tercero, quinto y noveno, pues están empezando a aplicar estas pruebas desde el año 2023, resultados 2024, y la semana pasada ya recibimos resultados de 2025, van a aplicar 2026, que nos permitan de alguna manera ver y evidenciar que las acciones que se están haciendo en territorio pues muestran una mejoría. Ustedes pueden ver, por ejemplo, Manizales, que es una Secretaría de Educación que tiene mejores resultados frente a una secretaría como Barranquilla, Bogotá o Medellín. Ahí es importante mencionar que que Manizales lleva la batuta en la implementación de programas de alfabetización inicial para mejorar y sobrepasar esta crisis de aprendizajes que tenemos actualmente.
Siguiente, Angie, por favor. ¿Cuál es el desafío que tenemos en términos de aprendizajes fundacionales y en este caso de lectura y escritura? Y el desafío es que tenemos que cerrar las brechas desde el inicio de toda la trayectoria educativa de los niños y las niñas. Estoy hablando desde su escolaridad, pero sabemos que la lectura y la escritura se empieza a desarrollar mucho antes. Pero vamos a hablar de esa etapa escolar, desde preescolar en adelante. Recuerden que hablábamos de preescolar y primero, casi segundo año. Que tenemos que esas brechas de lectura y escritura sí o sí se van a originar en estos primeros años, y si no las abordamos en estos primeros años, lo que vamos a encontrar es que se va a profundizar mucho más esa brecha, y lo vamos a ver en los niños y en el rezago que tienen los niños, niñas y adolescentes en los siguientes grados. Ahora, esos son con los niños que están escolarizados. Si vamos a revisar qué pasa con los que no están escolarizados y no tienen acceso a la educación, pues seguramente estas brechas que nunca fueron identificadas, que nunca pudieron ser abordadas, pues van a tener una profundización muchísimo mayor que lo que está pasando en la escuela. ¿Qué nos dice la evidencia frente a este desafío de cerrar las brechas desde el inicio, desde los primeros años de escolaridad? Pues que se requiere sí o sí que haya una enseñanza explícita y sistemática de la lectura y la escritura, que todos los maestros podamos tener las herramientas metodológicas, didácticas y pedagógicas para que podamos enseñar a leer y a escribir aprovechando ese tiempo y ese rango de edad en el que se encuentran nuestros estudiantes. Esto nos plantea una pregunta que es muy importante que todos los que estamos inmersos en el ámbito educativo podamos abordar, y es cómo enseñar a leer y a escribir de manera efectiva desde los primeros años. ¿Cómo lo estoy haciendo yo actualmente? Y eso es una reflexión que deberíamos hacer todos los maestros. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pero también cómo ha evolucionado la investigación y la ciencia, que nos dice actualmente la ciencia de cómo enseñar a leer y a escribir de manera efectiva. Adelante, Angie. La alfabetización inicial en Colombia, como les decía, es un reto importante. Les mencionaba este dato que nos entrega el Banco Mundial. 2 de cada 3 niños, niños y niñas de 10 años en Colombia no logran leer un texto simple, pero ya les contaba de los niños que están desescolarizados. Ahora, hablemos de los niños, de las niñas que tienen discapacidad. Entonces, encontramos una brecha muchísimo más amplia. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, Ok. señora. Entonces encontramos una brecha muchísimo más amplia en la niñez que tiene discapacidad, porque solo el 9,4% de las niñas y los niños con discapacidad mayores de 5 años tiene acceso efectivo a la lectura. Entonces ahí lo que vamos a encontrar es que vamos a requerir abordar de una manera mucho más efectiva lo que está pasando en alfabetización inicial con la niñez con discapacidad. Si lo vemos en los espacios escolares habituales, si lo vemos con los niños desescolarizados, Vaya. ahora ¿Y tenemos si que no ver tiene otra muchísimo camisa? más. ¿Tiene que cambiar camisa? Pero es que no me puedes. No, porque la camisa la tenía el taller. Ay, que ayer sí me la puse hoy. Creo que hay un micrófono abierto, si nos ayudan, por favor. Manteniendo el micrófono cerrado, las dudas, las preguntas, bienvenidas, todas las podemos ir poniendo en el chat para luego con Angie resolverlas. Entonces, continúo. Les hablaba de este indicador que es muy importante porque solo ese 9,4% de las niñas y los niños con discapacidad pues tiene ese acceso efectivo a la lectura. ¿Qué pasa con el resto de la población? Y no solamente este indicador nos muestra sobre la capacidad de leer, sino qué tan disponible hay materiales accesibles para que los niños puedan, pues, acceder a la lectura, que tengan los apoyos pedagógicos adecuados y que podamos realmente trabajar en ese proceso de alfabetización con la niñez con discapacidad. En Colombia no tenemos un currículo sugerido para ningún grado. De hecho, nosotros no tenemos un currículo nacional. Recuerden que nosotros trabajamos teniendo en cuenta que la educación está dada por las secretarías de educación municipales o departamentales,
y que cada secretaría de manera autónoma realiza acciones pedagógicas y didácticas con sus establecimientos educativos. Entonces, al no tener ese currículo sugerido para estos procesos de alfabetización inicial, pues no tenemos unas medidas o unos lineamientos mejor que nos permitan guiar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso desde UNICEF trabajamos con mucha rigurosidad, trabajamos de la mano con los rectores, con las secretarías de educación principalmente, para que todos hablemos el mismo idioma y podamos llegar al aula con mucha información y sobre todo con metodologías basadas en evidencia para la alfabetización inicial. En búsqueda de trabajar con las secretarías, con los maestros y hacer esa transformación de la educación y de la alfabetización inicial, hemos diseñado algo que se llama la ruta de alfabetización inicial. Esta ruta de alfabetización inicial, creo que se fue la señal, Angie, de la presentación, pero les puedo seguir contando. Esta ruta de la alfabetización inicial nace a partir de la implementación de un programa que quizás algunos de ustedes han escuchado, que se llama Aprendamos Todos a Leer. Es un programa diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un programa basado en evidencia que, que en su método desarrolla las habilidades para la enseñanza de la lectura, para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, que son unas habilidades que todos deberíamos desarrollar desde que estamos muy niños para la adquisición del código. Entonces, con este programa, lo que nosotros en UNICEF hemos realizado es diseñar esa ruta, como el programa, sin ser el centro, los materiales del programa, los cuales sí son muy importantes, y la ciencia nos dice que los materiales para los niños son muy importantes en este proceso de aprendizaje, se convierten en una herramienta para el maestro para desarrollar las habilidades de lectura y escritura. En función de este material y de este método, también hemos venido desarrollando otras herramientas para complementar este proceso. Por ejemplo, tenemos formación para maestros. Hay un curso virtual para todos los maestros que también fue diseñado en compañía del Banco Interamericano de Desarrollo. Se llama El viaje de la alfabetización, que busca que más personas conozcan en qué consiste este proceso de aprendizaje, lectura y escritura desde la teoría, pero desde la práctica, cómo se ve esto reflejado en el aula, en las acciones que nosotros como maestros desarrollamos en el aula. Tenemos adicionalmente a través de unos espacios de formación para maestros con unas horas establecidas, con un proceso establecido de acompañamientos cuando hacemos implementación del programa. Tenemos evaluación diagnóstica y formativa. Hemos desarrollado herramientas que nos permiten, con el uso de la inteligencia artificial, poder ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y medir esas habilidades casi que en tiempo real para que los maestros puedan tomar decisiones. Tenemos también unas herramientas pensadas y diseñadas para que madres, padres y cuidadores se puedan vincular al proceso de alfabetización inicial. Y dentro de todas estas herramientas, una de las herramientas más poderosas que hemos venido diseminando y llevando a cada rincón del país han sido los libros digitales accesibles, que es sobre lo que nosotros con Angie queremos contarles hoy. Este abrebocas y esta primera parte es para contarles que los libros no es que están solos, los libros digitales accesibles, los LDA no están solos, sino que hacen parte de toda esta ruta y de estrategia de alfabetización inicial que hemos venido trabajando en UNICEF. Y que bien Angie les contaba, nuestro piloto fue en la Secretaría de Educación de Turbo, pero que actualmente ya no es un piloto, sino que son una herramienta que está siendo utilizada por muchos maestros a nivel nacional. Uno, porque es una estrategia que fue diseminada a través de computadores para educar con la entrega de los últimos equipos. Ahí van incluidos los libros digitales accesibles y se ha hecho con ellos un trabajo muy cercano. Y adicionalmente, porque desde UNICEF, con el trabajo en compañía con varios socios implementadores, estamos llegando a diferentes escuelas donde los libros digitales accesibles hacen parte de las herramientas de la ruta que implementamos con los establecimientos educativos. Angie, te dejo para que nos puedas contar más de los libros digitales accesibles. Angie. Aquí estoy, aquí estoy. Es que me tuve que mover del punto donde estaba. Gracias, Lili. Yo creo que voy a dejar un momentito
esta diapositiva porque creo que no alcanzó a llegar a tiempo cuando estabas haciendo el ejercicio. Entonces, este es el código QR para ingresar al curso del viaje a la alfabetización. Al final lo vamos a volver a transmitir. Entonces, vamos a continuar en esta conversación hablando sobre los libros digitales accesibles después de esa gran explicación que Lili nos dio del contexto. Sabemos que existen unas barreras de naturaleza sistémicas y estructurales en el sistema educativo en general. Tenemos una ausencia de materiales accesibles, como bien enunciaba Lili, una formación docente insuficiente y barreras actitudinales que se suman a estas formaciones docentes. Tenemos también que hay una desarticulación intersectorial y eso genera que no podamos de manera integrada cumplir o responder a las necesidades de aprendizaje de las niñas y los niños en general y de las niñas y los niños con discapacidad. Entonces, esto es para enunciar que con los libros digitales accesibles buscamos eliminar estas barreras o superarlas en el mejor de los contextos y quisiera explicarles qué son los libros digitales accesibles. Probablemente algunas de las personas que están en esta sala conocen o han escuchado hablar sobre los libros, ¿cierto? Todos tenemos un lenguaje común y cuando pensamos en un libro nos estamos imaginando en un documento con hojas que se puede revisar con los ojos y las manos. Pero este tipo de libros no son accesibles o no son para todas las personas y en esa medida los libros digitales que tienen ese apellido accesible tienen que ver con la interactividad, con la versatilidad y con un diseño basado en enfoque de diseño universal para el aprendizaje. Los libros digitales son accesibles porque permiten que un mismo contenido que está en los libros de papel se traslade a un formato digital que se puede adaptar a diferentes estilos y ritmos del aprendizaje sin crear materiales paralelos o adicionales para estudiantes con discapacidad. Hasta aquí, yo sé que esto suena muy amplio, ya ahorita vamos a entrar a profundidad para conocer e interactuar con los libros que ya tenemos en Colombia. Son una herramienta que permite que todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidad, puedan acceder a la información. Como Lili nos mencionaba, el 9.4 de las niñas y los niños con discapacidad en edad escolar en nuestro país, solamente ese porcentaje ha logrado acceder a la lectura. Eso nos deja ver que hay una brecha muy grande. Más del 89% de los estudiantes con discapacidad o de las personas con discapacidad en nuestro país no están accediendo a la lectura como herramienta fundamental para el desarrollo integral o para poder avanzar en muchas oportunidades en la vida. Entonces, esta herramienta, los libros digitales accesibles, fueron creados por el Ministerio de Educación Nacional en la dirección de primera infancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el INSE, el INSOR y otras organizaciones de personas con discapacidad. ¿Qué hicimos? Tomamos 3 libros y los adaptamos, es decir, pasamos de papel al formato digital. Entonces les voy a mostrar de qué se trata eso de accesible, ¿no? Pues a qué se refiere. Los formatos digitales accesibles se caracterizan porque tienen varias funcionalidades en el texto. Entonces, acá tenemos en la parte derecha una imagen de un libro y tiene unos botoncitos. Cada uno de esos botones, al habilitarse o al oprimirse por las niñas o los niños, lo que genera es un formato accesible. Entonces tenemos un botón para narración que reproduce tal cual lo que está escrito en letra de tinta. La lengua, perdón, de señas es un botón que se activa para pasar del español escrito a la lengua de señas la información y que sea accesible para personas sordas cuando la lengua de señas es su primera lengua, ¿cierto? La interactividad, es decir, yo puedo prender y apagar el botón que quiera para mi exploración. Puedo escuchar de cómo están las imágenes, una descripción detallada
de las imágenes. También puedo escuchar otras, puedo utilizar otras funciones para adaptar el estilo del texto, si quiero el texto más grande, más pequeño, si quiero contrastar el color, porque por mi baja visión no puedo observar muy bien el fondo blanco sobre, perdón, el texto sobre fondo blanco o sobre fondo de diferente color. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de funciones o formatos de accesibilidad, a estas múltiples elementos o botoncitos que permiten que las niñas y los niños de manera autónoma exploren la lectura de acuerdo a sus gustos. Estos son los 3 libros que fueron seleccionados por el grupo de expertos que les comentaba y son 2 de la colección de cuentos rurales para aprender, conocer y soñar del Ministerio de Educación Nacional. Elena y una carta para su papá y una chalupa para Juan. Estos son los 2 libros que se seleccionan, se tuvieron en cuenta elementos de enfoque diferencial, de interseccionalidad y acá se recogen culturas rurales dispersas y muy interesantes. Momo es un libro de editorial independiente, es un perrito que pierde una patica y nos muestra que se puede hacer todo, absolutamente podemos hacer cualquier cosa en la vida siempre y cuando tengamos los apoyos que necesitemos. Entonces, este es un libro hecho por Omar Castro, quien nos cedió sus derechos de autor para poder desarrollar la versión digital accesible. Llegamos a un momento en donde yo hago silencio por un tiempo, nosotras nos silenciamos para que ustedes tengan la posibilidad de conocerlos. En pantalla hay un código QR. Les voy a pedir, por favor, que frente al computador o con su celular puedan escanear este código QR que aparece en pantalla. Cuando ustedes ingresen a ese código QR, ustedes van a encontrar esta página, se va a abrir esta landing page. Esta página es una página que creamos en UNICEF, perdón la redundancia, y ahí hay un botoncito que dice explorar biblioteca. Aquí tenemos en la presentación una flechita. Por favor, déjenme ver con manitas, corazoncitos, de cualquier forma que estamos en este punto de la conversación. Entonces, porque no puedo verles las cámaras, entonces, de alguna manera déjenme saber que están aquí en esta página. Angie, pero te sugiero que eso, gracias. Me volví al código QR. Entonces, una vez estemos ahí en el código QR, yo les voy a ir mostrando paso a paso cómo leer a Momo. Vamos a buscar el libro de Momo y vamos a responder cada persona de manera independiente estas preguntas. Vamos a identificar qué cosas interesantes hay en esa forma de leer, cuáles son los formatos digitales accesibles que ustedes pueden identificar, cuál es el botón que más les gustó y si creen que esto facilita o no el aprendizaje. No puedes hacer una interacción muy grande así de dar la palabra, pero sí por el medio del chat podremos responder algunas de estas preguntas. Entonces déjenme porfa saber si ya estamos todos en la página. Todas y todos. Una manito arriba si ya se conectaron o no, o cómo van. Listo. Manito arriba, manito ok. Listo, entonces, esta es la página. Aquí encontramos el botón de explorar la biblioteca. Una vez damos clic, ella nos va a llevar a estos 3 libros que son las 3 versiones que tenemos disponibles en este momento. Vamos a ingresar al libro de Momo, por favor. Ubíquense en el libro donde aparece un perrito. Coloquemos aquí clic en ver detalles. Una vez ustedes dan clic en ver detalles, él va a desprender esta pantalla que ustedes ven en pantalla y le vamos a dar la opción de leer. ¿Listo? Entonces, cuando le damos leer, él nos abre unas opciones y nos dice que seleccionemos quiénes somos. Niña, niño, familia, docente, otro. Que le digamos en qué rango de edad estamos, cuál es nuestro género, femenino, masculino, otro, o prefiero no decir. Y una vez diligenciemos estas 3 preguntas, vamos a darle clic en leer ahora. Cuando damos leer ahora, hemos llegado al libro. Este es el libro de Momo. En la parte inferior, ustedes van a encontrar los botones. Si voy muy rápido, por favor, háganmelo saber de alguna manera. Si vamos a tiempo, entonces me siento muy contenta de estar al ritmo con ustedes.
Vamos a darnos 5 minutos para explorar el libro de Momo, los botones. Vamos a ver si alguien lo pudo leer en estos 5 minutos o demás. Acá aparecen todos estos botoncitos: adelantar, atrasar, el índice, unas manos juntas en una bolita que es para activar el botón de lengua de señas, un parlante que nos permite escuchar la narración y va a ir sombreándose el texto a medida que lo activamos. Este botoncito de la I es el botoncito de la audiodescripción. El botoncito que aparece luego que es una bolita como con un libro abierto, es de lectura fácil, que nos va a permitir llegar a los glosarios de algunas palabras que están subrayadas, y hay un botón que nos permite contrastar color, que es justamente este que les muestro en pantalla. Él nos va a permitir cambiar el tamaño del texto, hacerle zoom o cambiar los colores. Tenemos opciones de contraste. Entonces, nos vamos a dar unos 5 minuticos para poder explorar el libro de Momo. ¿Hasta aquí tenemos alguna inquietud? Angie, ¿puedes volver a publicar el código? Ya que han entrado varias personas después de que, gracias, de que iniciaste. Muchas gracias. Listo, bienvenidas las personas que acabaron de ingresar. En este momento estamos reconociendo cuáles son los 3 libros que están en formato digital accesible, y lo vamos a hacer a través de este código QR que les va a llevar a una página, y acabamos de dictar los pasos para llegar al final al libro digital de Momo. Lo vamos a hacer con Momo, por supuesto que en otro espacio podrían hacerlo con Elena y con la chalupa para Juan. En este caso lo estamos haciendo con Momo directamente. Entonces tenemos 4 minuticos para esa exploración y ya regresamos con lo que viene. En el chat también quedó el link, el enlace para que puedan acceder. Quienes no pudieron leer el código QR lo pueden hacer a través del enlace que está en el chat. Súper chévere. Las preguntas son muy sencillas, vamos a explorar con un sentido pedagógico. Lili y yo somos maestras, entonces queremos que de aquí salgamos con una experiencia chévere, y vamos a tratar de responder qué es lo interesante de esta nueva forma o esta nueva propuesta para leer, acercarse a los libros, cuáles son esos formatos digitales accesibles, cuál es el botón que más nos gustó y si esto ustedes consideran que facilita el aprendizaje. Vamos, nos quedan 3 minuticos. Dos minutos más y vamos cerrando esta primera experiencia de conocer los libros digitales accesibles. Si tienen preguntas, Lili y yo estamos aquí para responder sus inquietudes. Un minuto y vamos cerrando esta primera encuentro con los libros digitales accesibles. Y creo que ya va a ser tiempo, ¿no?
Bien. Por favor, compártanos sus experiencias en el chat. ¿Qué encontraron de interesante en esta forma de leer? ¿Cuáles son los formatos digitales que usted puede identificar? ¿Cuál es el botón que más les gustó? Les quiero compartir que en Turbo Antioquia, cuando hicimos esta exploración con niñas y niños de primero y segundo de primaria, ellas y ellos nos contaron que el botón que más les gustó era el de lengua de señas colombiana, por la forma como el modelo lingüístico que sale en el video comunicaba la historia. El siguiente botón que más les gustó, sobre todo a las niñas y niños de primero, fue el botón de la narración. Ellos encontraron muy emocionante escuchar que les narraran y les describieran las imágenes que aparecían en pantalla, o sea, lo comprobaban, miraban con sus ojitos y quienes no escuchaban lo que estaba pasando en la pantalla. Y hubo un porcentaje muy significativo, alrededor del 70% de las niñas y los niños, que disfrutaron el botón de lectura fácil, los glosarios de las palabras. Entonces, quiero contarles que esa fue una de las experiencias. Yo voy a continuar. Aquí hay un enlace en la misma página en donde ustedes estaban leyendo el libro. Hay un botoncito que dice sobre el proyecto. Cuando ustedes le den clic ahí, los va a llevar a una página de UNICEF en donde les van a contar a profundidad cómo es que aplicamos los principios del diseño universal para los libros digitales accesibles. ¿Y por qué decimos que esta forma de presentar los libros a las niñas y a los niños en el país genera un porcentaje muy alto de motivación? Más del 90% de las niñas y los niños sin discapacidad y con discapacidad que interactuaron con este tipo de textos nos expresaron estar muy motivados, primero, con el uso de un computador en el espacio de aprendizaje, dos, con esas formas de leer y tres, nos dijeron que era un espacio, era un libro que parecía ser muy interesante porque ellos podían personalizar la experiencia. Por supuesto que yo estoy usando el lenguaje adulto, pero en palabras de las niñas y los niños, ellos dijeron que estaba muy chévere leer así. Quiero contarles a quienes hemos llegado con los libros digitales accesibles. Durante el año 2025, aproximadamente 91.275 niñas y niños lograron acceder a los libros digitales accesibles. La implementación de los libros en entornos escolares muestra una aceptación de docentes y estudiantes muy significativas y mejoras en la participación en los procesos de la enseñanza de la lectura. En Turbo Antioquia, en el marco del piloto, el 100% de las docentes y los docentes que participaron e integró el libro de Momo en sus prácticas pedagógicas, habló maestras y maestros de primero y segundo de primaria, de 3 escuelas rurales en donde hicimos el piloto. El 100% de esas niñas y niños reportó mayor motivación, lo que les contaba. También el 91% de los estudiantes con discapacidad que estaban incluidos en esas experiencias con todos los niños y niñas sin discapacidad en sus aulas lograron participar sin barreras significativas. Se llevaron a cabo 6.085 transferencias técnicas en territorios como Arauca, Cúcuta, Tumaco, Popayán, Cartagena, Bogotá, Tibú, Ocaña y Turbo, con docentes que trabajan con niñas y niños en escuelas de manera directa. También se trabajó o se ha conversado con Bibliored en Bogotá, quienes ya instalaron dentro de la colección institucional de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá los 3 libros digitales accesibles. En alianza también con Computadores para Educar en el año 2026, logramos que se instalara Momo, el libro que ustedes acaban de explorar, en los computadores que fueron entregados por Computadores para Educar a 1.346 establecimientos educativos del país. Estos equipos instalados en estos establecimientos educativos nos equivalen, si por lo menos cada niño tuviera acceso a un computador, tendríamos 16.201 niños y niñas con posibilidades de usar el libro de Momo offline. Offline y online. Entonces, cuando ustedes ingresaron al enlace que les compartimos, ustedes se pudieron dar cuenta que había una carpeta que dice descargables y una carpeta que decía leer ahora. El libro de Momo tiene la fortuna de contar con unos descargables.
Ustedes al ingresar o dar clic en descargable pueden desplegar las carpetas e instalarlo en sus propios computadores. Con Computadores para Educar lo que hicimos fue entregarlos en el lanzador de tecnologías para aprender o de Computadores por Educar, en el lanzador que está en el computador, y de esta manera se pueden acceder a los libros sin necesidad de internet, que fue uno de los retos que encontramos en Turbo Antioquia. ¿Cuáles son los próximos pasos? Uno, es importante que ustedes sigan accediendo a estos libros, más títulos en las bibliotecas digitales de Bogotá y en el portal de Colombia Aprende. Deseamos que el curso autogestionado y gratuito del viaje de alfabetización ustedes lo puedan ir conociendo mucho más. La Secretaría de Educación, si está interesada en la ruta de alfabetización inicial o en los libros digitales accesibles, pues aquí estamos Lili y yo para atender esas solicitudes. También les contamos que queremos traer esta tecnología para que por medio de una aplicación logremos convertir cualquier libro en PDF en formato digital accesible. Ahora mismo estamos buscando la forma de cómo lograr que eso pase en nuestro país, pero por ahora tenemos estos 3 libros o 3 cuentos hechos para primera infancia o educación inicial. Hay secretarías de educación que los han utilizado para básica y para apoyar procesos de lectura y escritura para estudiantes con discapacidad, no únicamente para niñas y niños en educación inicial. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Por favor, déjennos saber si tienen dudas, preguntas, si algo se nos quedó o nos faltó por conversar. Estamos súper atentas a responder las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Angie y Liliana, por compartirnos esta valiosa experiencia. Algunas personas que quieran participar, que nos puedan contar cómo pudieron interactuar con estos libros que nos mostraron, qué les pareció novedoso, si quieren abrir sus micrófonos para poderlos escuchar, sería muy interesante. ¿Listo? Hoy están muy tímidos. Yo dejé de compartir la presentación para poderles ver mejor. Entonces, cuéntenos cómo vieron la presentación, si les hace Erika. sentido esta herramienta. Erika tiene la mano levantada. Si quieres abrir tu micrófono, por favor. Gracias, Juliana. Buenas tardes para todos. Vale, mirando los enlaces que nos han compartido y especialmente pues estaba revisando el primer enlace donde ustedes nos hablan como de riesgo, ese formulario de riesgo, ¿cómo lo debemos interpretar? Me hago explicar o quiero mirar si me doy a entender, esta gestión de riesgo es de niños que encontremos sin alfabetización dentro de nuestros territorios o además de eso podemos también pensar, porque no he mirado el formulario, ¿no? Valga la aclaración, solo en la primera parte, en el inicio. O también tenemos que incluir en ese riesgo situaciones también agravantes como la infraestructura de sedes educativas que queriendo prestar el servicio puedan no poder hacerlo porque están afectadas en este momento. O cómo se interpreta ese formulario. Listo. Bueno, ahora, eso por la parte del formulario. Frente a las diapositivas que nos han presentado, creo que han sido bastante precisas. Muchas gracias, es interesante la propuesta. El taller o la formación que ustedes nos están presentando el día de hoy, que obviamente es a nivel nacional, busca realmente crear como ese directorio o ese portafolio nacional desde cada una de las regiones del país. Y tercero, pues muchas gracias por esa presentación tan concisa. Y bueno, pues nada, ahora quedo atenta a qué se vendría con el ejercicio de llenar el formulario. ¿Qué se busca? Ya como para cerrar, tercera duda, con la asistencia, es también la manera de que quedemos de pronto focalizados para un ejercicio de mayor conocimiento. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, Brenda, por tus preguntas. Bueno, para darte claridad, uno, la asistencia que generalmente tomamos
es porque todos los webinars quedan grabados. Entonces, lo que nosotros hacemos es compartirles no solamente la presentación que hacen los ponentes, sino también la grabación. Y sobre todo para aquellos territorios que no pudieron asistir, tenemos un listado de los cuáles son las personas que frecuentemente ingresan a los webinars y siempre van a recibir las grabaciones y las presentaciones y otros materiales que comparten los ponentes en estos espacios. Frente al listado o el formulario que estabas viendo de gestión del riesgo, es porque les comentaba a principio del inicio del webinar que vamos a tener un próximo webinar el próximo miércoles 19 de agosto sobre respuesta inclusiva a las emergencias humanitarias. Y en ese sentido, queremos que las personas que están participando el día de hoy nos ayuden a poder completar la información que tengan en sus territorios de personas que estén haciendo parte de entidades humanitarias presentes en sus territorios, de autoridades que hagan parte de gestión del riesgo, porque en este webinar vamos a entregar herramientas muy importantes que pueden ser útiles para estos actores. Entonces, qué mejor que los mismos departamentos o las mismas personas que se encuentran en las ciudades o en los departamentos a los que llegan estos webinars, que nos puedan ayudar identificando estas personas para poder enviarles la invitación, ¿vale? Entonces, el formulario que ustedes están viendo y que hace un momento compartí en el chat, es solamente para que si tienen información de autoridades, de que hagan parte de equipos de gestión del riesgo, de entidades humanitarias que puedan aprovechar este próximo webinar, nos puedan ayudar o a rotar el mismo, o si tienen información ya a la mano, diligenciando la información de los actores, ¿vale? No sé si te di respuesta a tus preguntas y si fue clara. Sí, Marcela, mil gracias, muy amable. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿Alguna? Sí, yo quisiera también aportar a la respuesta que acabas de dar, y es que inicialmente cuando trajimos esta tecnología a Colombia en el año 2023, esto costó un dinero significativo y fue hecho con varios socios, varios validadores. Es decir, que convocó personas de la sociedad civil, del Sistema Nacional de Discapacidad, reunimos personas con discapacidad, adultos, y varios técnicos para identificar cuáles eran los botones, cuáles eran la información que tenía que quedar en cada uno de estos libros, con la promesa de que fueran accesibles, no específicos para estudiantes con discapacidad, sino para todas las niñas y los niños, incluidos quienes tenían una discapacidad. Entonces, esto pasó por validaciones de personas ciegas, de personas sordas, de personas con discapacidad intelectual y también de otras niñas y niños, en el caso de Turbo, que nos dijeron si eran o no eran interesantes este tipo de herramientas en una estrategia pedagógica de lectura y escritura. Entonces, en el marco de esa ruta grande de alfabetización inicial que planteábamos y que les contábamos al comienzo, estos libros cobran mucha relevancia porque son una herramienta que funciona para todas las niñas y los niños y permite que quienes tengan alguna discapacidad, alguna preferencia en el estilo de aprendizaje por lo visual, por lo auditivo, pues puedan personalizar la lectura de una manera diferenciada y también significativa. Los hemos dejado de forma gratuita. Entonces, la invitación, maestras, maestros, colegas, es que los podamos utilizar en experiencias pedagógicas, que cuando ustedes empiecen a darse cuenta de los botones en profundidad con Elena, la chalupa para Juanil de Momo, se van a dar cuenta que esto puede llegar a ser una secuencia didáctica de un trabajo de un mes, por ejemplo, como nos pasó en Turbo Antioquia. Entonces, están disponibles, están gratuitos. De hecho, es algo que desde UNICEF promovemos, y es el derecho a la lectura y el derecho de las niñas y los niños a la alfabetización inicial desde sus primeros momentos de vida. Entonces, es una invitación abierta a que los podamos leer y explorar de manera libre y que los incorporemos en nuestras estrategias de aula, en nuestros encuentros pedagógicos. Por supuesto que con
los datos, nosotros haremos algunas invitaciones o les compartiremos sobre más cosas que vamos a desarrollar en el país con respecto a los libros digitales accesibles. Entonces, gracias maestra por la invitación también con el tema de los datos. Cambio. Lili, ¿quieres agregar algo más sobre este tema? No, Angie, creo que lo abordaste y estoy. Gracias. Ya, Angie, hay ahora una pregunta dale. y es si se ha pensado en realizar este ejercicio con nuevos textos diferentes a los 3 que nos están mostrando. Inclusive creo que alguien en el chat nos está diciendo si solamente están estos 3 disponibles por ahora. Imagínate que para hacer un libro digital accesible, en el 2023 nos gastamos un año aproximadamente entre escoger el texto, reunir las mesas de trabajo, los validadores y demás. Casi que fue un trabajo de más de 6 meses. Hoy en día, UNICEF Global tiene un desarrollo significativo con el tema porque nos dimos cuenta en términos de costo-eficiencia que era lo más potente en innovación tecnológica. Y en UNICEF Uruguay han desarrollado una aplicación que con el uso de la inteligencia artificial ya convierte cualquier libro de PDF en digital accesible. Esa aplicación la estamos en este momento piloteando en algunos países. A Colombia no lo hemos traído todavía, pero están los planes. Quisiéramos que esta tecnología la tenga el Ministerio de Educación Nacional para que varios de los textos puedan ser llevados a estos formatos digitales accesibles. El botón que ha sido más difícil de poder configurar incluso con la inteligencia artificial es la lengua de señas colombiana. Como ustedes saben, la lengua de señas colombiana es una lengua propia que tiene una configuración, unas estructuras gramaticales, unos componentes, perdón, que tienen unas exigencias y son muy particulares a cada país, incluso a cada región. Entonces, ese es el botoncito que más se está trabajando en este momento. Si queremos hacer más libros en el marco de esa ruta de alfabetización inicial, nos encontramos gestionando más recursos y más cosas para poder llegar y cumplir ese sueño en nuestro país. Pero por ahora es un proyecto. Solo tenemos estos 3 libros, los hemos socializado en diferentes escenarios. El INSOR los tiene en su página, ya BiblioRed lo tiene en su página, Computadores para Educar nos ha ayudado a entregarlos a las escuelas, les compartí hace un poquito el número, y el propósito más grande es que los libros sean usados y que los maestros y las maestras nos cuenten cómo los han incorporado en su práctica pedagógica y sobre todo cuántas niñas y niños, cómo logramos cerrar las brechas para niñas y niños con discapacidad, es lo que quería decir. Entonces sí está en proyecto, sí lo queremos hacer y estamos trabajando para que eso sea posible en nuestro país. Cambio. Muchísimas gracias, Angie. De pronto una pregunta para Liliana, sé que en este momento tienes otra actividad pendiente, Angie, y es que nos preguntaban, pero creo que sí, cuando lo estaba explorando, es si estos se pueden implementar en edades iniciales de 2 a 5 años. Creo que sí está dispuesto para estas edades. Efectivamente, sí está pensado porque, como les decía al inicio, todo el proceso de alfabetización inicial no inicia en preescolar o en transición, o sea, no inicia a los 4 o 5 años que ingresamos a la escuela, sino que inicia muchísimo antes. Entonces, efectivamente, la idea es que lo podamos utilizar. Para los más pequeños sí es muy importante que siempre haya un mediador, no es entregarle el dispositivo para que el niño haga la mediación con los libros digitales accesibles, sino que siempre haya un adulto que esté mediando con la tecnología. Muchísimas gracias, Liliana. Y Bueno, sí. y aunque nosotros recomendamos que se utilicen los libros digitales accesibles y que se pueden utilizar desde temprana edad, lo que nosotros recomendamos por evidencia científica es que los libros o el acercamiento a las pantallas se realice preferiblemente después de los 5 años de edad, por tiempos cortos, de acuerdo a los procesos de aprendizaje que tenga cada ser, cada niño y niña al que le estamos entregando este contenido y acompañado por una experiencia pedagógica, no de manera suelta, como nos contaba Lili. Entonces, aunque nosotras decimos está bien, es importante tener en cuenta la evidencia científica sobre la exposición a pantallas y la recomendada que nosotros en UNICEF hemos informado a lo largo del país. Esta recomendación súper importante, Angie, el manejo de las pantallas con los niños.
Bueno, les agradecemos a Andy y a Liliana por habernos acompañado en esta sesión. Muchísimas gracias por toda la información que nos entregaron tan relevante y cómo podemos seguir construyendo desde los diferentes territorios, digamos que espacios mucho más accesibles para nuestros niños y niñas y cómo fomentamos estos niveles de participación y aprendizaje a nivel inclusivo. Nuevamente, les cuento que es importante que diligencien su participación. Recuerden que estos webinars quedan grabados y que ustedes pueden recibir la grabación y los elementos que nos comparten nuestros ponentes. Y también recuerden que hemos estado compartiendo un enlace para que ustedes nos ayuden a recolectar en sus departamentos, en sus municipios o en sus regiones la información de cuáles actores están en este momento realizando todo el proceso de asistencia en emergencias, de gestión del riesgo, atención de desastres, con el fin de invitarlos en la próxima ponencia que vamos a tener el próximo miércoles 19 de agosto en respuesta inclusiva a las emergencias humanitarias. Aún no tenemos definido el horario, ya que nos van a acompañar diferentes instituciones. Va a estar con nosotros la Fundación Saldarriaga Concha y también Colombia Líder. Estamos con ellos organizando el horario en el que vamos a desarrollarlo, pero podemos ir socializando este enlace para nosotros tener la información y poder invitar a estas entidades, ya que vamos a entregar información bien interesante para ellos. Entonces, a todos, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Los esperamos entonces dentro de 8 días en nuestro próximo webinar. Un saludo especial y gracias por siempre estar y participar. Feliz día. Gracias a todas las personas. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Feliz tarde.